Bienvenida, hermana Pamelita, diga. Hola, mi hermano, gracias. Hola, hermano Pamelita. Bendiciones, Dios les bendiga. Hola, mi hermano. Hola, hermana Pamelita, bendiciones. Ya. Bien, le damos muchas gracias al Señor porque podemos reunirnos hoy día miércoles, ¿no es cierto?, para estudiar la palabra del Señor, y específicamente, ¿no es cierto?, es un estudio en el cual vamos a hacer las preguntas correspondientes a la iglesia de Tiatira, que hicimos el día viernes. Ya el día viernes tuvimos el estudio sobre la iglesia, Tiatira, etcétera, etcétera, y hoy día vamos a hacer las preguntas. Ya las preguntas las envié ahí al grupo, por si quieren sacarlas, por si quieren irlas viendo de ahí sin ningún problema. No se olviden, son muy facilitas, para lo cual usted tiene que abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, donde está la iglesia de Tiatira. ¿Ya? Tiatira significa sacrificio continuo, ¿no es cierto?, que es lo que ya propiamente tal se estableció como el catolicismo romano, o la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Melancólica y Alcohólica Romana. Todos esos títulos tienen. Entonces, ¿no es cierto?, hoy día vamos a ver las preguntas. Nada más que eso, que son preguntas muy facilitas, muy sencillitas. ¿Ya? Bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que el Espíritu Santo de Dios nos dirija en todo. Bendito Dios y Padre amado celestial, te damos, Señor, las infinitas gracias por ser tan bueno con nosotros, por bendecirnos, por amarnos, por darnos, Señor, la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder, Dios mío, ser enseñados por ti. Amén, amén, Señor. Permitirnos, Dios amado, Rey del cielo, poder estudiar tu palabra bendita. Gracias por mis amadas hermanas, mis amados hermanos, Señor, por todo lo que podemos congregarnos en esta tarde, en esta noche ya, Señor, para estudiar tu palabra, para ser enseñados por ti. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, para ser siempre enseñados por ti, Dios amado, para que el entendimiento de mis amadas hermanas, mis hermanos, míos, Señor, todo, Dios mío, sea abierto por tu Espíritu Santo, porque si tú no nos enseñas tu palabra, Señor, de nada sirve todo lo que podamos decir, opinar, o la sabiduría que podamos tener, que en el fondo, Dios mío, eres lo que tú nos has dado. No hay mérito alguno, Señor, en nosotros. Padre, te entregamos, Dios mío, esta reunión, este estudio bíblico, Señor, en el nombre de Jesús, que la voz de Dios prevalece siempre por sobre la voz del hombre. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, amén. Bien. Amén. Antes de iniciar la pregunta, ¿no es cierto?, no nos olvidemos qué es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, ya, revelación con V, o V de vaca, V dental, ¿no es cierto?, que es quitar el velo, ya, mostrar lo oculto, ya, y eso es lo que Dios el Padre le dio a su Hijo amado Jesucristo, y Jesucristo, por medio de su ángel y del Espíritu Santo, ya se lo dieron a Juan, y Juan lo escribió a 7 iglesias, para la iglesia, 7 iglesias específicamente que estaban, ¿no es cierto?, en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya estudiamos la iglesia de Éfeso, e hicimos las preguntas. Estudiamos la iglesia de Esmirna, e hicimos las preguntas. Estudiamos la iglesia de Pérgamo, hicimos las preguntas. Y el viernes pasado estudiamos la iglesia de Tiatira, y ahora nos corresponde hacer las preguntas, que siempre les digo, son muy facilitas, muy sencillitas. Nada complicado. Las preguntas yo las saco de ahí mismo de la Biblia, entonces las respuestas están ahí mismo en la Biblia. Por eso siempre les digo, abra su Biblia para que todos nos saquemos un 7, tratemos de que sea así la ayuda del profesor. ¿Ya? Que nadie nos ayude, tratemos de responder bien. Entonces, el periodo, ¿no es cierto?, de estos aproximadamente 2000 años, entendemos, ¿no es cierto?, todo lo que es la teología que yo le estoy compartiendo, es lo que gran parte de la iglesia cristiana evangélica acepta como correcta. Es decir, ¿no es cierto?, que esas 7 iglesias iban a representar un periodo de tiempo ya en la cual la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, iba a pasar en estos 2000 años y tanto de historia, 2020 años. Ya entonces el Señor eligió 7 ciudades que tenían esos nombres: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, 7. Pero esos nombres de esas ciudades e iglesias que estuvieron ahí, hermanos, ya, la congregación, por ejemplo, la iglesia de los hermanos de Santiago,
o de Concepción, de Arica, de Iquique, qué sé yo, la iglesia de cualquier ciudad. Bueno, así se llaman esas ciudades también. Pero aparte de eso, el nombre de esa ciudad, ¿no es cierto?, iba a representar un periodo de tiempo que la iglesia iba a pasar en estos 2000 y tantos años de historia que lleva. Entonces, si se encuentra con algún hermano, algún predicador, algún pastor, algún teólogo, ¿ya?, o algún maestro que tiene una opinión distinta, no lo trate, por favor, como siempre le digo, de falso profeta o de hijo del diablo. No, tiene una opinión teológica distinta y hay que respetarla, ¿ya? No porque tengamos una opinión teológica distinta con respecto a algún tema, no vamos a ser hermanos en Cristo. Lo principal es que la sangre de Cristo limpió nuestros pecados y somos hermanos, somos hijos de Dios, parte de la iglesia. Ahora, con quienes no somos hermanos ya, con los católicos, no somos hermanos porque no han nacido de nuevo. Con los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los judíos que no han nacido de nuevo, etcétera, etcétera. Con ellos no somos hermanos, no son parte de la iglesia. ¿Ya? Entonces, eso debemos tenerlo claro, pero no es porque seamos homofóbicos ni queramos discriminar a alguien. Ya no se trata de eso, se trata de que Pablo, el consejo ahí ahí en 1 Corintios, ¿no es cierto?, es bien claro, dice, no le digáis a nadie hermano, ni le digáis bienvenido. ¿A quién? Aquel que llamándose hermano fuere ladrón, qué sé yo, adúltero, fornicario, qué sé yo, todo lo que sale ahí, ¿no es cierto?, malediciente, con el tal dice, ni se junten. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hoy en día se llama o se dice ser cristiano, no, si soy evangélico, pero vive en pecado. Por ejemplo, vive en las mentiras o está esclavizado a los vicios. Entonces no podemos decirle hermano, no es nuestro hermano. Entonces, lamentablemente, muchas veces por quedar bien con las personas, le decimos hermano a alguien que no es hermano, a alguien que no ha nacido de nuevo. Y si alguien no ha nacido de nuevo, no es nuestro hermano. Y no es que queramos echarlo para el lado o discriminarlo o que tengamos alguna fobia, no se trata de eso. Se trata de que lo que la palabra de Dios dice, eso tiene que cumplirse. Lo vamos a leer mejor, mire, para que sea más, sea más 1 Corintios tenga más peso el asunto, porque sin la Biblia no hacemos nada. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, inmoral, con inmoralidades sexuales, qué sé yo, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual ni aun comáis. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos queridos, es santo. Puse una predicación ayer, ¿no es cierto?, de 1 Corintios capítulo 15, un pastor de Iquique. Una muy buena predicación, no sé si la vieron ahí en el grupo, espero que la vean. Todas las predicaciones, los posteos que yo coloco, véanlo. Tanto las predicaciones como a veces los comentarios teológicos. Primero yo los veo, ¿no es cierto?, y de ahí se los envío a ustedes. Con el único fin, ¿no es cierto?, de poder... de que ustedes puedan en el día, ¿no es cierto?, tener una lectura de la palabra de Dios, puedan tener un comentario teológico de un tema, qué sé yo, o escuchar un video, una alabanza, o todo lo que ustedes colocan también ahí, ¿ya? Entonces, somos los hijos de Dios nacidos de nuevo, eso entre nosotros podemos llamarnos hermanos, pero no, ¿no es cierto?, aquellas personas que no han nacido de nuevo. Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes no son cristianos, son musulmanes. ¿Se fija? Los católicos son marianos. Ni se habla de la secta de los testigos de Jehová, los mormones, los solo Jesús y un montón de gente más que no es cristiana, nacida de nuevo. Entonces, mis amados hermanos y hermanas queridas, específicamente, ¿no es cierto?, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya nosotros no podemos llamarle a nadie que sus pecados no hayan sido lavados en la sangre del Cordero, su vida no haya sido regenerada por el Espíritu Santo, no es nuestro hermano, porque su nombre no ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces no se trata de discriminar a nadie, ni de tirar a nadie para el lado. Si alguien quiere venir a escuchar o a ver el estudio, ningún problema, pero no podemos decirle hermano, tenemos que decirle don Felipe, o qué sé yo, o señor, o señorita, o como se llame, María, Juliana, ya, como se llame. ¿Se fija? Pero hermano, aquí yo le puedo decir a la hermana Pamelita, a la hermana Barbarita, a la hermana
Gisela, Uldita, ¿no es cierto?, a la hermana Tabita Gavilana, a la hermana Angélica, porque somos hermanos, ¿se fija? Porque Jesucristo, ¿no es cierto?, lavó nuestros pecados, nos identificamos con Él en el bautismo, ¿no es cierto?, en su muerte, en su resurrección, somos templo del Espíritu Santo, y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, no porque lo merecíamos, sino nosotros merecíamos la condenación. Nosotros merecíamos la condenación, pero Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y nosotros por la fe personal en Jesús, el Hijo de Dios, ya nuestros pecados son borrados, son limpiados, ¿no es cierto? Y el Padre Celestial nos adopta como sus hijos, hace morar su Espíritu Santo en nosotros, como que somos propiedad de Dios, pasamos a ser propiedad de Dios. Antes éramos propiedad del innombrable, todos sabemos de quién éramos, pero ahora no, ahora somos de Jesucristo. Bien, entonces, la iglesia la componen hombres y mujeres, ¿ya? Niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos, adultas, qué sé yo, ancianos, ancianas, ya, lavados y limpiados por la sangre bendita del Cordero. Si alguien no reúne esas características, por así decirlo, no es nuestro hermano. No podemos decirle hermano, ¿ya? Con todo el respeto que se merecen, pero no somos hermanos, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta con respecto al comentario que le estoy haciendo. Hermana Angélica de Dalcahue, hermana Tabita de Dalcahue, hermana Gisela de Santiago, Barbarita de Santiago, hermana Pamelita de Los Lagos, Oldita de acá de La Unión. Estamos de acuerdo, mi hermano, porque la palabra del Señor lo dice, así que no podríamos contradecir la palabra. Ya, muy bien. Claro, ¿Alguien más quiere decir? hermano. ¿Aló? ¿Me escucha, ¿Cómo? hermano? Sí, dígame. Yo tengo una duda. Entonces, la persona que no es mi hermano, que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Jesucristo, es hijo del diablo, entonces, ¿cierto? Porque la Biblia dice que o somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Entonces, todos aquellos que no son mis hermanos son hijos del diablo. Lamentablemente sí, pues hermana, eso éramos antes nosotros. Ya, ¿Se sí, acuerdan amén. cuando Solo quería que usted me lo confirmara, pero yo ya Claro. lo sabía. Claro, claro. Lo que pasa es que por naturaleza, Pablo dice que éramos hijos de ira, o hijos del diablo, si se le verdad las cosas, hijos de Satanás. Pero para ser hijos de Dios, ¿qué es lo que dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad significa derecho, base legal de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Eso le expliqué el otro día, ¿no es cierto?, a una señora ahí en el grupo, ¿ya? Amén. Que creía, ¿no es cierto?, que todos éramos hijos de Dios. Yo le dije, no, no es así. La Biblia dice otra cosa. Ya la Biblia dice claramente, ¿no es cierto?, que somos hijos de Dios, aquellos que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que le recibimos en nuestro corazón, más a todos los que le recibieron, los que reciben a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. A ellos se les da la potestad, la base legal, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Recién ahora. Ya les digo esto porque lamentablemente, le vuelvo a decir, en la iglesia cristiana evangélica hemos adoptado, personalmente no, personalmente yo no lo hago. Si hay alguien que no es cristiano, le digo, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, don Juanito, don Luchito, señora María, señora Juanita, ya, ¿cómo se llame? Señora Patricia, etcétera. ¿Ya? Dios le bendiga, bienvenida a la casa del Señor, ya, sí, listo. Pero no le digo hermano, pero ya, por ejemplo, a ustedes, ¿no es cierto? Ya sí somos hermanos. Hermana Tabita Gavilán, ¿está por ahí? Sí, mi hermano, recién llegué a casa, venía caminando. Ya. ¿Ve? ¿Cómo me dijo la hermana Tabita Gavilán? A ver. Hermano. A ver. Hermano. ¿No ves? ¿Te das cuenta? Si eso no es que nosotros queramos, si no tuviéramos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no podríamos llamarnos hermanos. Amén. Por eso es que no es que discriminemos a nadie, pero resulta que cuando la hermana Tabita Gavilán con la iglesia ahí, ¿no es cierto? Y la hermana Angélica van a la plaza ahí en Dalcahue y empiezan a predicar la palabra de Dios y le dicen, ¿qué está? Bla, 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 que vienen a hablar de bla, 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 bla. Ya, pero ¿y después quieren ser nuestros hermanos? No, pues. Si la hermana Tabita, qué sé yo, la hermana Angélica, la hermana Pamelita y todo, ya, bueno, por último, donde el Señor nos ha puesto.
¿no es cierto? Predicamos la palabra de Dios y nos desprecian y después quieren llamarse nuestros hermanos. No, no es así. Entonces tengamos bien claro quiénes son los hijos de Dios, lo que la Biblia dice. Entonces la hermana Tabita Gavilán, no voy a decir por inercia, sino por el Espíritu de Dios, me dijo hermano. Y yo le digo hermana a ella, se fija por un ejemplo. Lo mismo para todos ustedes. Entonces debemos entender eso claramente. ¿A quién se refiere la Biblia? Aquí está la Biblia, se la muestro mi Biblia. Ya. La tengo un poco rayada, un poco vieja, qué sé yo. Tiene 33 años de historia. Me la regalaron en el año 87 mi papá cuando estaba recién llegado a Arica. Tiene 33 años para mi cumpleaños. Entonces, la Biblia dice claramente, establece parámetros para quién debemos decirle hermano y a quién no. Entonces, si alguien no tiene a Jesucristo en su corazón, no es nuestro hermano y no forma parte de la iglesia. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere decir, ustedes tienen se creen que tienen la verdad exclusiva, no, no. Pero si tú quieres formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, tienes que escuchar el Evangelio, no mi palabrería, sino el Evangelio del Señor Jesucristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón, ¿no es cierto? Y tienes que bautizarte, ¿no es cierto? Recibir al Espíritu Santo de Dios en tu corazón para que recién el Espíritu de Dios mora en tu corazón, pases a ser propiedad de Dios, pases a ser llamado hijo o hija de Dios, y ahí recién nosotros podemos decirle hermano. Antes ni a palo. No, no se puede. Aunque el esposo, ¿no es cierto?, de la hermana tanto, ella es cristiana, pero él no es nuestro hermano. O al revés. El hermano, él es cristiano y ella no es cristiana, ella no es nuestra hermana, se le dice señora o caballero, o bueno, si hay confianza, se le dice María, Juana, Teresa, ya como se llama, o si hay confianza con el hombre igual, ¿ya? Entonces, eso debemos tener en claro, ese concepto de lo que es a quién se le debe llamar hermano y a quién no. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Éramos hijos de ira? Claro que sí, hermana Gisela, pero ahora somos hijos de Dios. Es el título más grande que podamos ostentar aquí en la tierra. Hijos o hijas de Dios. Mejor que un título de un ministro, de un presidente, de un intendente, de un general, de lo que sea. No. Hijo de Dios, porque ellos no son hijos de Dios, a menos que sean hijos de Dios, que sean cristianos, hijos de Dios, bien, bien. Bien. Aparte de eso, si tienen un alto cargo público, ya bien, o la primera magistratura, ¿no es cierto?, el ser presidente de la República, un senador, un diputado, lo que sea. ¿Ya? Conforme. Pero si no lo es, no somos hermanos. Ahora, ellos nos dicen hermano, bueno, ya, pues si a nosotros, yo les contaba el otro día, ¿no es cierto?, que anduve en 400.000 misas, ¿ya? Montones de misas, porque trabajaba en la banda instrumental del ejército y la banda andaba en todas esas cuestiones, todas esas misas, porque el catolicismo romano ejerce una influencia muy grande, sobre todo lo que son los gobiernos, las autoridades. El catolicismo pide algo y se lo dan al tiro. Bueno, en este caso pedían la banda y teníamos que ir a hacer procesiones, cuestiones, entonces yo todo eso lo sé. Entonces muchas veces decían con respeto a nuestros hermanos evangélicos, ya, él lo dice, por respeto está bien. Ahora nosotros tampoco nos la vamos a tratar de hijos del diablo, idólatras. Tratemos de decirle, pero los tratamos con respeto, pero no somos hermanos. Que quede claro. Ya, ¿no es cierto? Curita se le dice, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué sé yo, bla, 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 bla. Y si el Espíritu de Dios toca ese corazón, ese hombre se va a convertir a Cristo y va a dejar el catolicismo romano, se va a casar, va a formar un hogar, una familia, y va a caminar como hijo de Dios. Pero tiene que abandonar todo eso de lo que es el catolicismo romano. Si no, no es nuestro hermano. Muy bien. Vamos a las preguntas, los que nos convocan. Ya no hay absolutamente nadie más. Me avisaba mi hermano Freddy. Ya. Ok. El hermano Freddy, sí, no hay problema, ya. Muy bien. No hay problema. No hay problema, hermano Freddy, no hay problema, hermana Pamelita. ¿Me escucha bien, hermana Pamelita? Hermana Pamelita, ¿me escucha bien? Sí, mi hermano, ¿escucho bien? Ya. No sé si ustedes a mí, pero mi señal no ha estado muy buena. Ya, usted va a tener la bendición de leer las preguntas, una por una. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Me escucha? Muy bien, fuerte y claro le escuchamos, hermana Pamelita. Haga la pregunta número 1. ¿Qué dice? Escucho medio cortado. Ya.
pero nosotros le escuchamos bien. Bien. Ya, no sé si se escucha bien o no. A usted le escuchamos súper Ya. bien. A ver, Ya, mi hermano. ya. Ya, la pregunta número... Sí, ya. Sí, bien. Ya. Ya, mi hermano. Comenzamos con las preguntas. Muy bien, pues. La primera pregunta. La primera pregunta, mis hermanos, atentos. Dice, ¿Tiatira significa deseo ardiente, verdadero o falso? Ya, pregunta. Tiatira significa deseo ardiente, verdadero o falso. Si es falso, diga por qué es falso. ¿Qué dice mi Falso, hermano? porque significa sacrificio continuo. Ya, muy bien. Deseo ardiente. Ya. Muy bien. ¿Quién dice otra cosa por ahí? ¿Quién dice algo lo contrario? ¿Quién tiene otra idea o está correcto eso? Está correcto. ¿Está correcto? Amén. Sí. ¿Qué dijo la hermana Angélica? Yo digo que es falso, ¿Por qué? porque no significa deseo ardiente, significa sacrificio continuo. Ya, pues falso, si la hermana Angélica dijo que era falso. Ah, pensé que había dicho que era verdadero, perdón, hermana. No hay problema. Echémosle la culpa al internet, por hermana Angélica. Que de ahí de Alcagüe a Santiago algo pasó, por ahí por Rancagua se cayó la señal y la hermana Giselle escuchó otra cosa. ¿No? Es falso, pues, falso. Teatira significa sacrificio continuo. Muy bien. ¿Ya se entendió bien? ¿Todo bien? Sí, amén. Ya, muy bien. Sigamos, hermana Pamelita. Pregunta número 2. ¿Qué dice? Ya. Pregunta número 2. Dice así, el Hijo de Dios, el que tiene ojos, Hola, pero hermano. el Hijo de Dios, igual mi hermana, Bendiciones, ya mi besito. hermana, igual. Ya, la pregunta número 2 dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, etcétera, ¿es el ángel de la iglesia? ¿Verdadero o falso? Ya, el Hijo de Dios, el que tiene llamas como fuego, ¿es el ángel de la iglesia? ¿Verdadero o falso? ¿Se fueron las hermanas? Los hermanos. Hermano, ¿qué Apocalipsis, qué número? Estamos Amén. viendo Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 al 29. La iglesia de Tiatira, estamos haciendo las preguntas. Amén, hermano, es Jesucristo. Sí, verdadero. Amén. Es ¿Yo, verdadero. hermano? ¿Ya? ¿Sí? ¿Verdadero? Ah, sí, amén, es Verdadero. verdadero, es Jesucristo. A ver, hermana Pamela, ¿me escucha? Sí. Ya, las hermanas no escucharon bien la pregunta. A ver, léala de nuevo, No, por favor, la pregunta número ya. 2. Ya, mi hermano, atentos. ¿Verdadero o falso? Dice así, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, etcétera, ¿es el ángel de la iglesia? Ya, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, ¿es el ángel de la iglesia, verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. porque es Jesucristo. Falso. Es Jesucristo, justamente. Falso, Jesucristo es el porque que es nuestro tiene los Señor ojos como Jesucristo. llamas de fuego. Sí, falso. El Hijo Ya. de Dios. Claro. Es falso. Te digo que es falso. Ya, ¿qué dice la hermana Gisela, la Uldita?
Yo digo que me equivoqué porque, claro, yo decía, sí, pues el Hijo de Dios es Jesucristo, pero me obvié el ángel de la iglesia, perdón. Por eso hay que escuchar bien la pregunta y hay que abrir la Biblia. Ya, falso, pues falso. El Hijo de Dios, el que tiene la llama, ojo como llama de fuego, Jesucristo, no el ángel de la iglesia. Ya, las preguntas son facilitas, pero tienen que también, ¿no es cierto? Le vuelvo a decir, miren, yo tengo mi Biblia abierta, por si acaso. ¿La ven ahí? Hermano Rudy, usted hace pillerías en las preguntas. Es verdad. Tengo que reconocer que sí, pero es para que lean bien, pues. Tengo que reconocer que sí. Son trampitas chiquititas, pero es para que ustedes lean la Biblia. Y si por ese motivo los días viernes no pueden participar del estudio, ustedes saben que todos los días viernes yo estoy haciendo el estudio del libro Apocalipsis. Entonces, si no alcanzan a participar, ya saben que la hermana Natalia, ¿no es cierto?, lo sube ahí al canal de YouTube y véanlo ahí, pues. Cosa que el miércoles, cuando hagamos las preguntas que están aquí en la Biblia, evadan las trampitas que yo le hago. Ya, y Mario Fagunde, ¿qué dice? ¿Qué opina? ¿Verdadero o falso? También dijo que era falsa. No, yo le dije que era falso. Ya, muy bien. El hermano Mario, el esposo de la hermana Loida, ahí. Ya, muy bien. Falso. Hermana Pamelita, ¿qué opina? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué dijo Mario? No, yo estoy preparando un café a mi esposa acá, porque llegó recién. Ah, muy bien. Ya, hermana Pamelita, ¿qué opina usted? ¿Verdadero o falso? ¿La 2? Sí. Concuerdo con los hermanos. Bien, Ahí, hermana ¿verdad? Pamela. Sacó muy bien el pillo la hermana, ya, muy bien. Sí, muy bien, la sacó, pero bien, bien, hermana Pamela. El pillo, hermana, ya, bien. Ya. Ahora, ¿te puedo hacer otra pregunta? Estoy hermana? aprendiendo del hermano Rudy. Ya. Es falso, ya, muy bien. Pregunta número 3, hermana Pamelita, a ver. Ya. La pregunta número 3 dice así: ¿Jezabel era una mujer que existió en esa iglesia? ¿En la iglesia de Tiatira? Ya, pregunta. Jezabel, ¿era una mujer que existió en esa iglesia? ¿En la iglesia de Tiatira, verdadero o falso? Falso. Tiatira no. La Jezabel no, pues la Jezabel era una mujer Falso, mala. porque el Señor la tomó como ejemplo, como la esposa del rey Acab, pero la tomó como ejemplo. No es que haya existido en esa Sí. iglesia. Falso. En esa Ya, iglesia. Lolita, Falso. una Sí, yo Barbarita. también opino lo mismo, pues era una mujer malvada, que era la esposa del rey Acab. Ya, pero esa no es la pregunta. La Pero pregunta es falsa. Es falsa. ¿Jezabel era una mujer que existió en la iglesia de Tiatira? Ya, la hermana dicen que es falso. Uldita, ¿qué opina? Falso. Ya, la hermana Pamelita, ¿qué opina? Falso. Ya, la hermana Gisela y la hermana Barbarita, falso. Por aquí, por 2. Ya, pero ¿por qué es falso? Porque el Señor la toma como una comparación nomás, hermano. No es que haya existido una mujer que se llame ¿Pero Jezabel a en qué se esta refiere iglesia. con que existió? No, no, si Jezabel existió, pero no en esa iglesia, porque era la Ya. esposa del rey Acab. Ya, Sí. muy bien. Vamos a explicarle a la hermana Pamelita. El Señor, ¿no es cierto? Tal como dijo la hermana Angélica y la hermana Gisela con Barbarita, ¿no es cierto? Esa mujer es simbólica, eso es un, ¿cómo podríamos decirlo? Existió una mujer, claro, pero antiguamente, por ahí por el año, qué sé yo, 700 antes de Cristo, más o menos en la nación de Israel, ya esposa del rey Acab. Pero el Señor la tomó como ejemplo, no que en esa iglesia había una mujer llamada Jezabel, porque se van a encontrar, les vuelvo a decir, prepárense. ¿Qué pasa si el día de mañana la hermana Pamelita, Barbarita, Uldita, la hermana Angélica, la hermana Gisela, Lolita, Mario, qué sé yo, se encuentran con un predicador que dice, y aquí encontramos, hermanos, que había una mujer en esta iglesia que se llamaba Jezabel y esa mujer dominaba esto, otro? Ustedes saben que eso, por así decirlo, está errado, está equivocado.
¿Por qué? Porque hay que entrar a estudiar el contexto histórico, lo que yo les he compartido humildemente. Y el contexto histórico nos habla, ¿no es cierto?, de que no se refiere a una mujer que existió en esta ciudad, en esta iglesia, en este periodo, no, sino que es un símbolo. ¿De quién? De lo malo, la hechicería, la brujería, todo eso lo dijimos en el estudio bíblico, que está, ¿no es cierto?, le vuelvo a decir, ¿no es cierto?, que la hermana Natalia lo sube ahí al canal de YouTube para que los vean ahí y se suscriban al canal también. Ya entonces, falso, pues falso. No era que había una mujer ahí agarrando la batuta y dirigiendo la iglesia, no. ¿Ya? Es un simbolismo, así como en la iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto?, estuvo Balaam, que era un profeta corrupto, ¿se acuerdan? Bla, 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 todo lo que hablamos. Ya, acá el Señor Jesucristo tomó a una mujer que fue mala, que era hechicera, bruja, perversa, mala, adúltera, era un asco esa mujer. Y el Señor la tomó como ejemplo, ¿para qué? Para graficar toda la inmundicia que se metió en la iglesia, lo vimos el día viernes. Por eso, pero entonces existió, pues si la Biblia habla de la Jezabel. Lolita, ¿entiende? Existió la mujer, claro, pero la pregunta es si existió en pero la este dio solo como ejemplo. Claro, la pregunta es, Lolita, si existió en esta iglesia, en este periodo. No, en este periodo no, en este periodo no existió la Jezabel. No estamos preguntando si existió en la historia o no. La pregunta va que existió puntualmente en esa iglesia. Correcto, hermana Pamelita, muy bien. No existió. Y eso que la hermana Pamelita no tiene su Biblia, tiene la Biblia, la tiene acá en mi casa. ¿Cuándo lo va a venir a buscar la hermana Pamelita? ¿Este fin de semana? Hermana Pamela. Sí, la pregunta 4. Ya, mi hermano, la pregunta 4 dice así: ¿Jezabel significaba la inmundicia que representaba esta mujer? Verdadero. Verdadero. Verdadero, recién lo está diciendo. Ya. A ver, lea la pregunta de nuevo, hermana Pamelita, a ver. ¿Jezabel significaba la inmundicia que representaba esta mujer? ¿Verdad? Ya. Lo acabo de decir. A ver, lo acaba de decir verdadero. Ya. ¿Qué opina Mario Faunde ahí? ¿Verdadero o falso? No. Es verdadero. Ah, verdadero. ¿Guldita? ¿Guldita? ¿Estás por ahí? ¿No está la Guldita? ¿Hermana Angélica? Verdadero, hermano. Ya. ¿Hermana Pamelita? Sí, es verdadero, mi hermano. ¿Por qué es verdadero, hermana Pamela? Porque estábamos recién hablando de que de que significaba. La hermana buena para sacarse los pillos. Porque el Señor la llevó como ejemplo para dar a conocer cómo estaba la iglesia, así tal cual como era ella. Ya, muy bien. Tenemos que disculpar a la hermana Pamelita, que el día viernes estaban celebrando ahí la despedida del hermano Yeser. Ya, que lo mandaron a Santiago, entonces no estuvo en el estudio bíblico. Entonces ahora se está agarrando ahí de lo que dice la hermana. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya. Hermano, ¿cómo dice eso? Muy bien, hermana Pamelita, muy bien, excelente. Yo creo que todos nos vamos a sacar un 7 ahí. Ya, siguiente pregunta, hermana Pamelita. Ya, la pregunta 5 dice así: el sacrificio continuo, el verdadero significa ¿qué ¿Qué lo dice quiere? la Significa sacrificio? continuo, ¿qué lo que era? ¿Significado de esta iglesia? Ya, a ver, se escuchó mal, hermana Pamelita, ¿puede repetir bien? Porque usted sabe que la tecnología falla, por favor. Ya, mi hermano,
La ¿El sacrificio continuo dice? pregunta 5 dice, el, Ya. No se escucha. el Ya, la voy a leer yo mejor porque se le escucha mal a la hermana Pamelita. No se preocupe. A ver, pregunta número 5. Dice, pregunta número 5, ¿el sacrificio continuo era el verdadero significado de esta iglesia? Pregunta número 5, ¿el sacrificio continuo era el verdadero significado de esta iglesia? ¿Verdadero o falso? Espera tu respuesta. De la iglesia de Éfeso están hablando, de la iglesia de Éfeso están hablando. ¿Cómo de la iglesia de Éfeso? No, pues ya la tira. iglesia de Tiatira. Sí, Es el que- sacrificio continuo es el Pero no verdadero te significado de la iglesia, No te ¿verdadero o dije falso? pregunte. Mejor que apague el micrófono. A ver, Pero si me dijo que era el capítulo 2, no me Verdadero. dijo. ¿Cierto? El sí, capítulo capítulo 2, de los versículos 18 al 29, iglesia de Tiatira. A ver, el sacrificio continuo es el verdadero significado de esta iglesia, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Ya, Ahí dice la hermana Pamelita dice falso. La hermana Angélica, ¿qué dice? Lola. Verdadero. Hermana Angélica. ¿Y tú cómo? Pero que yo no sé el fundamento. Yo estoy ingresándome ahora, ¿no? No se le escucha a la hermana Angélica, hermana Gisela, Barbarita, la hermana Pamelita dice que es falso. La hermana Mónica, ¿qué opina? No sé la pregunta, dígamela. El sacrificio continuo es el verdadero significado de esta iglesia, de la iglesia de Tiatira. Sí, pues, es verdadero, pues, porque ellos todos los días están haciendo ese sacrificio, pero eso es lo que hace la iglesia católica, con el vino y la hostia y todo eso. Muy bien, la hermana Pamelita dice, o sea, la hermana Mónica dice que es verdadero, la hermana Pamelita dice que es falso. ¿Qué dice la hermana Gisela, Barbarita, la hermana Angélica, lo necesario? Ahí Verdadero. volví. Había apretado mal, hermano Rudy, por eso que no podía, no podía contestar. Pero sí, es verdadero, porque como dice la hermana, siempre andaban haciendo lo malo y siempre como que volvían haciendo por su sacrificio, igual como la iglesia romana, como la iglesia apostólica, porque hacían lo mismo, adoraban imágenes y todo eso, y todo lo que se hace y eran siempre al mal, pues entonces con el sacrificio y pensaban que estaba todo bien, pues. Esa, Ya, yo creo que es muy bien. verdadero. Gisela, Barbarita, ¿qué opinan? ¿Verdadero o mismo. falso? Verdadera, sacrificio continuo que hace la iglesia. Sí, Ya, verdadero. muy bien. Loy y Mario, ¿qué Verdadera. dicen? ¿Verdadero? Ya, Hermano. hermana Pamelita, ¿qué dice que- ¿sí? Hermano Rubí, Verdadero. ¿Ya? ¿Sí, hermana Pamelita? O sea, hermana Gisela, diga. la Barbarita. Ah, Barbarita, ya. Por sacrificio continuo yo entendía que era porque la iglesia católica, después ya como tal iglesia católica, siempre sacrificaba al Señor en las misas, hacía el sacrificio en la cruz como de nuevo. Ah, muy bien. Ya. Ah. Hermana Pamelita, Eso es. ¿sí? ¿Sigue manteniendo que es falso o cambia su postura? Verdadero, Mucho no los que dicen. Ah, yo creo que debería cambiarla. Ah, está bien, está bien. Ya, yo creo, no sé. verdadero. Si Tiatira significa sacrificio continuo. Ah, ya. No Ya, sabía. vamos a disculpar a la hermana Pamelita porque estuvo en una fiesta, una fiesta se entiende que es de cristiano, de hijo de Dios, ¿ya? Y no estuvo el día bien.
Van a pensar, la hermana Pamela anduvo en una discoteca. No, una fiesta de hermanos, están despidiendo al hermano Yeser, ¿no es cierto? Que ya se fue a Santiago, el jovencito al ejército, ¿no es cierto? A la escuela de suboficiales. Y ahí estuvieron haciendo una despedida y gracias a Dios esperamos que le vaya bien al joven, que pueda mantenerse, si le gusta bien, si no, bien. Ahí Dios dirá. Así que disculpamos ahí a nuestra hermana Pamelita, no hay problema. Muy bien, verdadero, porque Tiatira significa sacrificio continuo, tal como dijo, lo han dicho todos ustedes, ¿ya? La iglesia comenzó a hacer un sacrificio continuo. Pregunta, ¿creen ustedes que Jesucristo se equivocó cuando tomó el nombre de esa ciudad para representar este periodo de tiempo? ¿Se habrá equivocado Jesucristo, no? No, no creo, hermano. No. No, 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 pues para claro, nada. no, claro, no se equivoca. claro que sí. Es correcto, no se equivocó el Señor. ¿Por qué? Por eso yo creo que estamos, ¿no es cierto?, en la postura teológica correcta, estudiando la Biblia desde este punto de vista, como la gran mayoría de la iglesia cristiana evangélica lo acepta. Pero a pesar de eso, una vez más le digo, si usted escucha otra interpretación teológica, a menos que sea los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, ya esas cosas desechen, o incluso los adventistas, ya. Pero si escucha un hermano cristiano, un hermano en Cristo, pero que tiene otra postura teológica, no lo trate, por favor, de hijo del diablo, no lo trate falso profeta, no le falte el respeto, ¿ya? Pero nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios que estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó el nombre de una ciudad llamada Tiatira, que significa sacrificio continuo, para representar este periodo de la iglesia en la cual, como dijo Barbarita, dijo la hermana Angélica, la hermana Mónica, todo, ¿no es cierto? Iba a representar un periodo en el cual la iglesia iba continuamente, iba a hacer el sacrificio nuevamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sacrificio continuo, ¿ya? ¿De qué? Del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Jesucristo hizo una sola vez y para siempre, un solo sacrificio, una sola vez murió. ¿Se fijan? Entonces el catolicismo romano, ya yo les contaba muchas veces, que como trabajaba en la banda instrumental ahí en el ejército, andaba en todas las misas ahí por haber, rindiendo el honor a la muda, al pateyeso y todo lo demás, ya todo eso ahí tenía que andar ya. Entonces, cuando el curita levanta la hostia, la galletita, ya ellos creen en la doctrina de la transubstanciación, el catolicismo romano. ¿Qué significa eso? Que la galletita se convierte realmente en el cuerpo de Cristo. ¿Se fija? Y cuando el cura toma el cáliz, claro, cuando el cura, ¿no es cierto?, toma el cáliz y la copa, le echan el vino, ese vino se transforma literalmente en la sangre de Cristo, y eso es una aberración, eso es brujería, hechicería pura, ¿ya? Entonces, por eso el Señor toma esa mujer Jezabel para representar toda la hechicería, la inmundicia que se metió en la iglesia. Por eso que el periodo siguiente, este viernes 4, ¿no es cierto?, vamos a estudiar la iglesia de Sardis, que significan los que salieron fuera, la reforma protestante, los que se emanciparon. ¿Por qué? Porque la iglesia se ensució totalmente y el Señor sacó un remanente con Martín Lutero, John Hus y todos los demás. Entonces, humildemente, creo que lo que yo le estoy compartiendo, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos está enseñando está correcto, en la forma correcta. No estamos errados, ni estamos sacando una doctrina falsa, ni sacando propias conclusiones. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? ¿Todo bien? Amén. Amén, hermano Rudy, amén. Muy bien. Hermana Pamelita, siguiente pregunta, número 6, si no me equivoco. Así es, mi hermano. La pregunta número 6 dice así. ¿En este periodo se consolidó la iglesia papal? Ya. Pregunta, ¿en este periodo de Tiatira, se consolidó la iglesia papal? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Me está preguntando o me está afirmando, hermana Pamela? Verdadero. Yo digo que es verdadero, hermano. Es No, verdadero porque ahí también hermana Pamela. apareció. Yo Verdadera. digo que es falso, porque no fue la de Pérgamo, cuando hizo el compromiso matrimonial. Ahí tiene que verse cuando se casó el Estado con la iglesia. ¿Ya? ¿Ya? Hermano, Ya, pero- yo recuerdo que usted dijo, ¿escucha? Sí, súper bien.
Ya. Yo recuerdo que usted dijo la clase pasada que el primer papa el primer hombre que se nombró como papa fue en el 607, que es más ¿Ya? o menos en este periodo, ¿no? Sí, Sí, sí. amén. Sí, Sí. correcto. Muy bien, Barbarita. Ya, muy bien. No, yo le decía a la hermana Pamelita si me estaba preguntando o me estaba afirmando. Me dice que no, que está afirmando. Ya. Verdadero, pues. Ah, perdón, ¿qué Verdadera. dice el equipo de Mario? ¿Qué dicen? Mario, nosotros estamos verdadera. Sí. Sí, Ya. verdadera. Verdadero, pues en este periodo, ¿no es cierto?, se consagra todo lo que es el catolicismo romano, o sea, ya todo lo que es la inmundicia de Jezabel, ¿no es cierto?, lo que simboliza esa mujer, simbolizó esa mujer en Israel, el Señor la aplicó, ¿no es cierto?, a la iglesia, de tal forma y de tal manera, ¿no es cierto?, que eh, 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 ya se consolidó todo lo que es ¿cómo se llama la iglesia católica? Se llama Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿ya? Así se llama, Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿ya? Entonces se consolidó lo que es la iglesia papal, lo que se conoce hoy en día como la iglesia católica. Por lo tanto, es verdadero. Amén, hermano. Verdadera. Amén. Muy bien. Amén, hermana Pamelita, ¿todo bien? Mi hermano, yo... Ay, disculpe. Así es, mi hermano. Se escucha cortado, hermana Pamelita. ¿Qué me iba a hablar, hermana Gisela, me parece, ¿no? Hermana Gisela o Barbarita, ¿qué iban a preguntar o decir? La Bárbara, la Bárbara. Barbarita, a Sí, ver. mi hermano, ¿me escucha? Mire, ¿Sí? es que no estuvimos no estuvimos en la reunión de Pérgamo, pero yo tenía una duda. Entre Pérgamo y Tiatira se supone que es un mismo periodo, comparten un mismo periodo. No, no, hijita. Pérgamo es el inicio, cuando, como dijo la hermana Mónica Tapia, ¿no es cierto? Cuando se inicia, la iglesia comienza a casarse con el Estado, comienza a hacer una alianza, comienza a unirse, comienza. Pero ya Tiatira es cuando ya la iglesia se mundanalizó, Barbarita, ¿ya? Y lo que nosotros... ¿Sí? Pero ¿Sí? En Pérgamo no tenían estas mismas costumbres de dejar entrar a Jezabel en la doctrina, por ejemplo. No, tesoro, porque ahí en Pérgamo, ¿no es cierto? En todo caso, el estudio, hijita, para que lo vean con la hermana Gisela después, está en el canal de la hermana Natalia. Ahí están todos para que lo busquen, la iglesia de Pérgamo. Incluso están hasta las preguntas. ¿Ya? En Pérgamo eh, a unirse, pero el comienzo, hijita. Ahí por el año 350, 400, más o menos, ya 500 después de Cristo, la iglesia comenzó, el comienzo, Barbarita, el comienzo, ¿ya? Pero aquí ya, más o menos después del 550, 600, la iglesia aquí ya se casó con la inmundicia, con el pecado. Entonces, en Pérgamo, el Señor toma un ejemplo de Balaam, ya de Balaam, un profeta corrupto, para simbolizar, ¿no es cierto?, el amalgamiento, la unión que hubo entre Israel y los pueblos paganos de Moab, etc. ¿Por qué lo tomó? Porque la iglesia comenzó a casarse con el Estado, como dijo la hermana Mónica. Empezaron a entrar falsa doctrina, herejía, inmundicia, pecado y maldad. Pero ya en Tiatira, Barbarita, aquí ya se consolidó lo malo. Por eso el Señor tomó esa mujer Jezabel de ejemplo, porque Jezabel simbolizaba y simboliza, ¿no es cierto?, todo lo malo, el pecado, la hechicería, la brujería, la maldad, todo lo que entró en la iglesia, hijita. No sé si... Sí, mi hermano, me queda claro, pero me surge otra pregunta, porque aquí, por pregunta. ejemplo, en la línea de tiempo que usted nos dio de las iglesias, Sí, ahí la puse junta, sí, pero es como comprensión nomás, como comprensión. ya. Comprensión. No es que ambas iglesias compartan el periodo del 400 al 1500. No, no. Solamente el más o menos, no se olviden que esas fechas yo las puse aproximadamente, me puedo haberme equivocado rotundamente. Son aproximados. Más o menos, ¿no es cierto? El periodo de Pérgamo va entre el 350 al 500, más o menos después de Cristo.
ese es el comienzo de la iglesia cuando se comenzó a unir con el Estado. Pero ya después del 550, 600, la iglesia ya se mundanalizó total. Por eso el Señor tomó este ejemplo de Jezabel, pues, hijita. ¿Ya? Yo lo Ya, coloqué ahí en la línea de tiempo, claro, para no separarlo, porque en realidad va juntito uno de otro, todo lo que, ¿no es cierto?, comenzó la inmundicia de la religión babilónica a meterse, en la sana doctrina, a meterse debajo, pero eso en el comienzo en Pérgamo, pero ya en Tiatira ya Jezabel, por el nombre Jezabel, y ustedes tienen que saber, ¿no es cierto?, que ya Sí. está toda la inmundicia metida ahí. ya, mi hermano. Disculpe que lo haya retrasado un poco con esto ya. Gracias. Mi amorcito lindo, todo lo contrario, ningún problema, si para eso estamos, todo lo contrario. Muy bien sus preguntas, muy bien de todos los hermanos y las hermanas, Gracias, cuando hermano. hacen este tipo muy bien, cuando hacen estas aclaraciones, porque es para disipar las dudas. De hecho, el estudio bíblico es para eso. Ya, mi hermano. ¿Ya? Gracias por su paciencia. Ahí me queda De claro. hecho, el Señor me colocó aquí para eso, sino para estarme enojando, mejor no hago nada. No, no, en absoluto, pero no se olviden, vean los videos, están todos puestos ahí, ¿no es cierto?, en el canal de la hermana Natalia. Hermana Pamelita. Ya, vamos a la pregunta 7. Vamos a la pregunta 7, hermana Pamelita, a ver qué dice. La Sí, explique la transubstanciación. Ya, explique la doctrina de la transubstanciación, o explique la transubstanciación. A ver, vamos, aquí se lo voy Es la a que explicó individualizar. usted hace poco. Es la que usted explicó hace poco, del vino y el pan. Ya, un poquito. Vamos con calma. A ver, vamos a partir por la hermana Lolita. Dime. Explique la transubstanciación. Es lo que la hermana Mónica estaba diciendo de los curas, de la hostia. No, pero yo voy a buscar mis apuntes. Se ha hecho eco ¿cómo le dijera? La doctrina de la hermana Pamelita. La hermana Pamelita dice lo mismo que dice la otra hermana. Ya, yo opino lo mismo. Ya, está bien, pero expliquen, pues. A ver, ¿qué significa? Vamos, uno por uno, no contesten todavía. Uno por uno. Yo ya lo expliqué, pues. Usted tiene que poner atención y tiene que, ¿no es cierto?, buscar sus apuntes, lo que sea. Pero por último, en sus propias palabras, a ver qué es lo que es la transubstanciación. Vamos, Loidita. Es el sacrificio, dice, sacrificio, repetición, la transformación. De ahí salió los padres del Martín Lutero y todo eso. ¿Cómo no te entendí nada? ¿Alguien le entendió a la Lolita, no? Es lo que dice la hermana Mónica. La hermana Mónica, explíquelo mejor usted, pero yo sé que es lo que usted está diciendo. La hermana Mónica lo explique. Pero a mí no me ha preguntado, no quiere preguntarme a mí, por eso le pregunta a ustedes. Pero usted lo dijo. Ya, voy a solidarizar con el género femenino. Hermana Mónica, es lo mismo, pero usted explica mejor. Voy a preguntar, voy a preguntar de a uno por uno. Eso dije. Aquí en esta pregunta voy a preguntar de a uno por uno. Ya partí con Loida. Ya, sigue Mario. ¿Qué es lo que es la transubstanciación? En sus propias palabras. Mire, hermano, yo voy a contestar, porque ¿Ya? yo primera vez que estoy ingresando al grupo, ¿Ya? por lo que se me queda en la mente, ¿Ya? lo que se ha estudiado, porque uno también fue en el tiempo atrás, anduvo igual en la Iglesia Católica, ¿Ya? ¿ya? Y presentaban esos sacrificios que hacían ellos, o sea, como cura. No, por ahí vamos. Y resulta que cuando usted pasaba adelante y le entregaba la hostia, ellos decían que eso era el cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Ya? En ese tiempo todos lo creíamos.
Y después pasaba el otro que era el vino, y eso decían que era la sangre de Cristo. No te está preguntando. Ya. Y eso, lo que se me quedó en la mente el otro día cuando estuvo el estudio, ¿Ya? eso significa la y puntito y puntito lo que decía usted. ¿Ya? Ya, muy bien, hermana Angélica, ¿qué tiene usted? Muchas gracias, Mario Loida. Ya. Explique la transubstanciación. ¿A mí me pregunta, hermano Rudy? Sí, a la hermana Angélica Gutiérrez. Ya. La transubstanciación. Ellos, claro, porque ellos al tomar la hostia, ellos piensan que están tomando el cuerpo de Cristo. Y al tomar el vino, ellos piensan que están recibiendo la sangre de Cristo. Entonces, eso significa la transubstanciación, porque ellos como que creen que están recibiendo el cuerpo de Cristo, pues no, y eso no puede ser, pues. Muy bien, Barbarita o hermana Gisela, cualquiera de las dos. Explique la transubstanciación. Hermano, esta clase me ha hecho reír mucho, con mucho respeto a todos mis hermanos, pero me he reído mucho. La Bárbara, nos hemos reído mucho de la hermana Lolita, sobre todo. Buena explicación de la hermana Lolita, excelente. La explicación no es que usted le dijo, y ella le dijo a usted, dime, como toda. Ya, me voy a poner seria. La transubstanciación. Escuchamos su explicación. Escuchamos la explicación, hermana Gisela o Barbarita, de ¿qué es lo que es la transubstanciación? La transubstanciación significa que el vino y la hostia reemplazan hoy el cuerpo de Cristo. Es como que si en verdad fueran el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ya? ¿Qué opina Barbarita? Lo que dijo mi mamá, pues. Lo que dijo la hermana Mónica, dígame ahora. Y el hermano Mario también, pues, todos juntos. Llama Barbarita, ¿qué es lo que es la transubstanciación? Barbarita. Con mis palabras, por supuesto, sus palabras. Esta no sé si llamarla ceremonia o esto que hacen en la iglesia, que yo lo desconozco porque nunca he ido a la iglesia católica, pero es un ritual, un rito. Un ritual donde le entregan la hostia, el pancito, la galletita y el vino, y ellos creen que están comiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien. Claro que sí, se convierte como en algo simbólico, es algo simbólico, pero ellos creen que es algo como más literal. Ya, muy bien, Barbarita, excelente, hermana Gisela. Hermana Mónica, ahora sí le toca a usted. Hermana Mónica Tapia. Prepárese, hermana Pamela. El proceso de la transfiguración, no sé si está bien pronunciado. La transubstanciación. Eso, la transubstanciación es lo que hacen todos los domingos la Iglesia Católica de transformar supuestamente ellos la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre del Señor, como una conmemoración, una memoria al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en el crucificado. Ya, muy bien. Hermana Pamelita, ¿qué es lo que es? Explique la transubstanciación. Ya. Es una enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Ya? Y es una conversión de que la sustancia del pan ya es lo que representa el cuerpo de Cristo. Y la sustancia del vino ya en la sangre de Cristo. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermana Pamelita? Sí. ¿En qué parte de internet la buscó? Esto está en la
Qué pesado el hermano, todo porque él sabe. Eso es bullying. Eso es Pero bullying. sí, Nunca me usted había ha sido reído de estudio. ha sido el estudio más desordenado que hemos tenido. Una risa, puro chacoteo. Pero hermana Pamelita, por algo tengo 55 años. Po. Sí, cuando las palabras son técnicas y la están leyendo de internet. Po. Pero hermano, la apliqué, po. Mire, hermana Pamelita, una vez yo estaba haciendo una prueba igual de esto mismo, pero allá en Arica. Y los exámenes, lo mismo que le hago a usted, Ya. pues si está haciendo preguntas. Y un hermano, yo lo caché que está igual que usted, agarró el celular, empezó a contestar por internet. Porque, pues, ¿sabe por qué pasa eso? Bueno, a usted le pasó porque no estuvo en el estudio, entendí. Pero los hermanos a veces, por ese motivo, no participan de los estudios bíblicos y quedan colgados. Y ahora tenemos la tecnología, le vuelvo a decir que están ahí en YouTube. Búsquenlo en YouTube, pues. Repásenlo. ¿Entiende? Entonces, yo algunas cosas las sé y las conozco ya, no es porque sea yo, pues, sino porque tengo ya cierta edad y me doy cuenta cuando alguien está copiando y no está copiando. Entonces, yo dejé al último la hermana Pamelita precisamente para ver qué es lo que iba a hacer. Po. Y la hermana picó el anzuelo, ¿no es? Por eso empecé con Loida, con Mario, con la hermana, y dejé a la hermana Pamela decir, ¿qué es lo que va a hacer la hermana Pamela? ¿Cómo va a resolver este problema? Y lo resolvió con lo obvio, po, yendo a internet. La amo, hermana Pamelita, con todo mi corazón. Ya, muy bien, muy bien. La mejor definición la de la hermana Pamelita. Ya, la transubstanciación, como se lo dije hace un momento atrás, ¿no es cierto? Es lo que la Iglesia católica, apostólica, melancólica y alcohólica romana entiende, es que cuando el cura toma la galleta, eso se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Y cuando el cura toma el cáliz es la copa, el vino que está ahí se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Y eso es brujería, les dije. ¿Por qué creen que el Señor tomó a esa mujer Jezabel? Porque era hechicera, era bruja, era inmunda, sucia, idólatra y todo lo demás. Por eso el Señor se dan cuenta, ¿no es cierto? Se lo dije antes, se lo vuelvo a repetir, que tan errado no estamos en la interpretación teológica que yo le estoy compartiendo, no es porque yo lo diga yo. Si esto lo cree la gran mayoría de lo que es todo lo que es la Iglesia Cristiana Evangélica, esta postura teológica. Solamente que no se enseña, lamentablemente en la Iglesia no se enseña. Se le da énfasis más que nada al evangelismo. Bueno, ya está bien. Entonces, la doctrina de la transubstanciación no es otra cosa que creer que la galleta se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y eso es magia, brujería, hechicería, todo lo que usted quiera colocar. ¿Entendiste bien, Lolita? Hermanito Rudy, Hermana Mónica. es que quería agregar algo más para que no sea tan así como bullying, no solamente la Iglesia Católica. Yo también cuando era joven anduve incursionando por ahí en algunas otras y les contaré que las mormones tienen algo muy similar a los católicos. Ellos reparten el pan como el cuerpo de Cristo, pan, esa marraqueta, ya no sé qué le llaman en el sur el pan francés, la parten así y se la pasan en una bandeja a toda la gente y le dicen que ese es el cuerpo de Cristo. Y el agua, ellos no usan el vino porque supuestamente el vino no, pero el agua es la sangre, es muy igual o parecido, que también caen en la misma, la única diferencia que el hermano, el miembro, ya no me recuerdo cómo se llama, el que maneja ahí el sermón, que no son los gringuitos, no hace las mismas palabras que el cura, porque el cura tiene algo que uno se lo aprende de memoria, que dice, este es el tomar, este es el cuerpo y la sangre del Señor, bla, bla, bla. Y a ellos no hablan eso, solamente que ellos dicen recordar esto en conmemoración de la muerte de Cristo. Que es, yo creo que no sé si hay otras religiones más, pero por lo menos en esa yo doy fe de que así se hace. Ya. Oiga, hermano Rudy, una pregunta. Hermana Pamelita, dígame.
Oiga, ¿qué atribución tiene esto a la Santa Cena? A eso voy a, precisamente, y hacer el comentario a raíz de eso, hermana Pamelita, lo que dijo la hermana Mónica. Ya. El catolicismo romano, hay que hacer una corrección, hermana Mónica, ¿no es cierto? No hace conmemoración, no hace memoria, no se recuerda del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sino que lo toma con forma literal, que la galleta literalmente el cuerpo de Cristo y el vino literalmente la sangre de Cristo. No sé si se entiende, literal. Y por eso le vuelvo a decir, tercera o cuarta vez, que eso es brujería, eso es hechicería, lo que hace el sacerdote. Porque eso es imposible, que esa galleta se transforme en el cuerpo de Cristo. Y, ¿no es cierto?, el vino se transforma en la sangre de Cristo. Nosotros, la iglesia cristiana evangélica, cuando el pastor, el diácono, el hermano, quien quiera que sea, a mí me ha tocado servir un par de veces, ¿ya? Uno, tomamos la galletita, el pancito, lo que sea, y el jugo, el vino, ya lo que sea. Nosotros, no, muy distinto al catolicismo romano, no creemos que ese pancito, esa galletita, o ese vasito de vino, de jugo, lo que sea, sean literalmente la sangre y el cuerpo de Cristo. No, no. Eso es un símbolo. Ya el pan es algo simbólico. No es que se transforme en el cuerpo de Cristo. No, no, no. Para contestarle a la hermana Pamelita y acotar, ¿no es cierto?, lo que dijo la hermana Mónica. Muy bien, excepto, ¿no es cierto?, de que la Iglesia Católica no recuerda el sacrificio de Cristo. No. Ellos, en la Iglesia Católica, el catolicismo romano ya y todo el asunto, y los mormones, etcétera, creen que literalmente esa hostia, esa galleta, es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo. Nosotros no. Hermana Pamelita, nosotros no. Cuando el pastor, el hermano dice, ya vamos a hacer Santa Cena, listo, Santa Cena. Esa galletita, ese pedacito de pan, no es el cuerpo de Cristo, simboliza. Hermano Rudy. Hermana Mónica. Es que, ¿sabe lo que pasa? Yo, por ejemplo, en forma muy personal, yo no he podido, nunca he tenido la ocasión de participar en la cena de los cristianos, porque, por ejemplo, este año, la pandemia, el año pasado, yo entré a la iglesia después que pasó la cena, entonces no sé cómo lo hacen, no sé qué hacen tampoco, no sé si el pastor junta a la gente, hace una fiesta, hace una cena, comen, no sé, pero me gustaría si me lo puede aclarar porque la verdad que es primera vez que estoy escuchando. Yo sabe que yo tenía otro concepto, yo pensaba que ustedes o yo que estoy, bueno, yo no me he bautizado por muchas cosas que la otra le comentaba por la pandemia, pero yo pensaba que la Santa Cena era como, a ver, ¿cómo le llamábamos nosotros? Es como, ¿cómo le llaman ustedes cuando se hacen vigilia? Yo pensé que era una vigilia donde se cantaba, se daba el nombre del Señor, se podía orar, pedirse arrepentimiento, pero estoy escuchando por usted, no sé si me equivoco o estoy escuchando mal, que usted estaba hablando casi muy literalmente lo que se hace en la Iglesia Católica con otros nombres nomás, po. Usted está diciendo que también juntan una galletita, un agua, entonces no veo cuál sea la diferencia. ¿La diferencia son palabras? Ya, no, la diferencia está, hermanita. Son los elementos. Ya, la diferencia está, hermana Mónica, muy bien que se ha dado este tema de conversación dentro de todo el chacoteo que hemos tenido. Ya, le vuelvo a decir, la Iglesia Católica, Apostólica, Melancólica, Alcohólica, Romana, ya ellos creen que la galleta se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo y eso es imposible. Y el vino se transforma literalmente en la sangre de Cristo y eso es imposible. Para nosotros, hermana Mónica, cuando ella se bautice, ¿no es cierto?, se incorpore a la iglesia, etcétera, el pastor va a decir, hermano, vamos a tomar la Santa Cena y le va a dar un pasito de galleta, ¿no es cierto?, o un pedacito de pan, ya, pero es como símbolo, hermanita Mónica, símbolo, ¿ya? No es literal, es una simbología nomás. Es simbólico, Marco. Lo mismo el vino, el juguito, lo que sea, ¿no es cierto?, es simbólico, no es literal. La Iglesia Católica, la Iglesia, ¿no es cierto?, Teatira, creía el sacrificio continuo, que eso literalmente se transforma en el cuerpo de Cristo, la galleta, y el vino se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Y eso es magia, brujería, hechicería. No sé si me entiende. Y ya, esa parte, no, sí la entiendo, pero ¿y la parte cuando dijo Jesús hacer esto en conmemoración mía? Ya, eso significa, en conmemoración de mí, acuérdense, recuerden, hacer esto en memoria de mí, hagan memoria, acuérdense. Cuando dice, hoy estoy haciendo memoria, ¿qué estoy haciendo? Recordándome, ¿qué cosa? Acordémonos del sacrificio que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que entregó su cuerpo, que fue molido por nuestros pecados, y su sangre para expiar nuestros pecados. Hacer el memoria. Lavado de los pies, ¿ustedes tampoco lo hacen?
¿Cómo? Ejemplo, el lavado de los pies, porque el Señor le lavó los pies a todos sus apóstoles, Pero como esa es otra una... cosa. Ah, ya. Es- Yo creo que ese- también está dentro de todo eso, porque estamos hablando de las cosas que se está hablando de la transustentación, y a lo mejor no es por defender hipótesis ni nada, obviamente, pero tenemos que entender de que a lo mejor nosotros, como acuérdese que la iglesia calvinista o la iglesia cristiana tiene muchos años menores que la iglesia católica, entonces hay muchas cosas que a lo mejor ignoramos que supuestamente fueron hechas así. O sea, daría un tema muy amplio y a lo mejor también daría un debate de esto, porque generalmente yo siempre he tenido dudas, y yo el otro día le conversaba a uno de mis hijos y dije, Hitler, cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas más frías que hizo, aparte de todas las cosas que sabemos por la prensa, pero yo encuentro que uno de los crímenes más grandes que ocasionó fue ver quemado la biblioteca que dejó Alejandro Magno, porque Alejandro Magno, dentro de todas sus batallas, él recopiló muchas cosas eclesiásticas y de la antigua iglesia, de las cuales no tenemos hoy en día, de las que yo creo y me aseguraría de creer que en el Vaticano, en la parte muy al fondo del Vaticano, deben haber muchos escritos desde esa época. Entonces, no quiero que se tome a mal, simplemente es una manera de pensar que también pudimos estar errados, porque acuérdense que los hermanos en la época primitiva también estaban un poquito errados, pues. Después, cuando empezó la iglesia calvinista a darse a través del mundo, todo era pecado y todo era brujería. Yo recuerdo cuando niña, ¿y por qué no me acercaba a la iglesia cristiana? Porque de donde yo vengo todo era el diablo. No, la tele no había que comprarla porque era el diablo. No había que, o sea, era como una cuestión tan... Y eso también nació por falta de la cultura y el conocimiento de la palabra, porque no todos teníamos acceso a poder entender la Biblia, y a la misma vez que toda esta Biblia también, sin considerar que usted mismo lo dijo, cuando en Pérgamo, ¿no es cierto?, se comprometió la iglesia con el Estado, hombres, no apóstoles, hombres decidieron qué cosas le iban a poner a la Biblia y qué no. Entonces, es una manera de decir si esto realmente, yo no estoy contra lo que se hace, sino que me parece una paradoja de que se haga algo mismo, pero que se tome con otro nombre. Hermano Rudy, yo pienso de que nos estamos equivocando en el sentido de que nosotros lo hacemos porque es un mandato del Señor, hacer esto en memoria de mí, recordar el sacrificio en la cruz, pero no hacerlo como que cuando tomamos, por ejemplo, el pan, como que nos estamos comiendo, por decirlo así, como más con otras palabras, como que nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, y cuando estamos bebiendo el vino, el jugo, que no estamos bebiendo la sangre de Cristo, porque ese es el concepto que tiene la Iglesia Católica. En cambio, nosotros no, nosotros lo hacemos en recordatorio, porque el Señor nos manda en su palabra que tenemos que recordar siempre ese sacrificio. Y debería estar siempre en nuestra vida el recordatorio día a día, momento a momento, lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces esa es la diferencia, nosotros lo hacemos en memoria de lo que Él, del sacrificio que Él hizo por nosotros, pero no pensando que cuando comemos ese pan estamos comiéndonos el cuerpo de Cristo, y que cuando nos bebemos el jugo, el vino, estamos bebiéndonos la sangre. No, esa es la diferencia. Yo pienso así. Bien. Muy bien, hermana Angélica, eso es lo que hace rato estoy tratando de compartir. Ya, el catolicismo romano, ¿no es cierto? El catolicismo romano cree literalmente que esa galletita se convierte en el cuerpo de Cristo, y que el vino, cuando el curita levanta la copa, ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Ya, para nosotros no, hermana Mónica, no, para nosotros es un símbolo, ¿ya? Una simbología, ¿no? Entonces, a ver, el catolicismo romano, hermana querida, precisamente nació más o menos en este tiempo, de la iglesia de Tiatira. Hablemos del año 500, 600 después de Cristo hasta el 1400, 1500, ¿no es cierto?, cuando ya vino la reforma protestante, y que el catolicismo romano permanece hasta el día de hoy. Pero eso es la inmundicia de la religión babilónica, no tiene nada que ver con la iglesia cristiana. ¿Ya? Entonces, hermana Pamelita, ¿va a decir algo? No, ya. Entonces, hermana Mónica, a ver, ahí usted tocó varias cosas. La iglesia que fundó el Señor Jesucristo, por así decirlo, los que permanecemos fieles al Señor, somos los que tenemos la palabra de Dios, la Biblia, primero, como sana doctrina, y en segundo lugar, somos templo del Espíritu Santo. Eso lo dije al comienzo. Bueno, usted a lo mejor ahí estaba haciendo unas pruebas ya.
Somos todos aquellos, los hijos, las hijas de Dios, son todos aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón. No como un ritual que hace el catolicismo romano y que acepta que todos son hijos de Dios. No es así. Porque la palabra de Dios dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio derecho legal, les dio base legal de ser llamados hijos o hijas de Dios. ¿Ya? Entonces, no todos son hijos de Dios, hermanita Mónica, son solamente aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, cuando hacemos la Santa Cena, hay harta diferencia con el catolicismo romano, hermana querida. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano cree, como dijo la hermana Angélica, ¿no es cierto?, que eso se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Y eso te vuelvo a decir una vez más, eso es magia, es brujería, hechicería pura. Eso es totalmente errado. Para nosotros no. Cuando tomamos la Santa Cena, ya tomamos el pedacito de pan, ese pedacito de pan no es el cuerpo de Cristo, lo simboliza. Y cuando tomamos el vino, la copita, no sé, el jugo, lo que sea, no es la sangre de Cristo, lo simbolizan. ¿Ya? Y hacemos eso en memoria, para acordarnos del sacrificio que él hizo por nosotros, nada más. ¿Ya? No como el catolicismo romano cree, ¿no es cierto?, que eso se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que eso está totalmente errado. No sé si le respondí bien, hermana Mónica, o si alguien tenía alguna pregunta. ¿Ya? Bien. Hermana Pamelita, sigamos. Ya. Vamos en la pregunta 8. Ah, Dice así, ¿el catolicismo se consolidó en este tiempo? ¿Verdadero o falso? Verdadera. el Verdadero. catolicismo se consolidó Verdadero. en este periodo. ¿Ya? Verdadero. ¿Ya? ¿Qué opina Barbarita? Hermana Gisela, hermana Angélica, ¿será verdad eso, no? ¿Verdadero o falso? ¿Que el catolicismo se consolidó? Verdadero. ¿Ya? Verdadero. Mario dice verdadero también, ¿ya? Sí, todos decimos verdadero. ¿Ya? ¿Y qué dice la hermana Gisela con Barbarita? ¿Se fueron? Barbarita, hermana ¿Aló, Gisela. Aquí estamos, que estábamos con las manos ocupadas. Sí, mi hermano, verdadero. Aquí en este periodo yo creo que se consolidó la iglesia. Ya, La Iglesia Católica. muy bien. Sí. Eso, ¿no es cierto? Se consolidó la Santa Madre Iglesia Desde Dios. Católica, Apostólica y Romana. Se consolidó el catolicismo romano. Y ellos lo Y siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Una consulta, ¿usted le dice Santa Madre por algo o así en verdad se llama? Así se llama. Así se llama. Se llama Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso también tiene que ver con que son marianistas, ¿cierto? O sea, Oh, meten a la Virgen ahí por todos lados. No, y todo lo que vimos el día viernes de la semana pasada, ¿no es cierto? Toda la inmundicia que la religión babilónica se logró meter en la iglesia cristiana, en, Sí, en la sana doctrina, ya. Sí. Muy bien, correcto. El verdadero, pues aquí se consolidó en este periodo todo lo que es el catolicismo romano que prevalece hasta el día de hoy. Por eso es que el viernes, si Dios quiere, el viernes 4, pasado mañana, ya vamos a ver lo que es la reforma protestante, la reforma con Martín Lutero, es decir, Sardi. Y precisamente Sardi significa los que salieron fuera, los que salen fuera, los que se emanciparon del catolicismo romano. Hermana Pamelita, pregunta número 9, ¿qué dice? Estamos por terminar ya. Ya. La penúltima pregunta dice, en historia secular, ¿a este periodo se le conoce como la Edad Oscura? ¿Verdadero o falso? Ya, en la historia secular, es decir, en la historia normal que estudiamos todo, qué sé yo, se le conoce como la Edad Oscura, ¿verdadero o falso? Verdadero, mi hermano. Ya, Verdadero, hermano Rodi. ya, ¿qué opina Mario, Lolita? Aló, Falso. falso. Sí. Porque ¿Por qué se ríe, hermana? Sabe que nosotros no. Pero léela. Ahí no tenés todo punto. porque está hablando tú de oscuridad, pues, y si estamos hablando de esto que en este tiempo había el catolicismo y todo de la iglesia romana y todo lo que estamos hablando, entonces es falso. Ya, a ver, hermana Pamelita, lea de nuevo la pregunta porque parece que Lloyd y Mario no la entendieron bien. A ver. Oscuridad.
Estamos hablando de Ya. la iglesia. Escuchen. La pregunta dice, en historia secular, ¿a este periodo se le conoce como la Edad Oscura? ¿Verdadero o falso? Lolita, Mario. Ahí está, periodo se le conoce como... Esta sí que, aquí sí que me pillaron, dije. Yo pensaba como, por todo lo que estábamos diciendo, pensaba yo que era falso. Por todo lo que estamos hablando de la Iglesia Católica y todo. A lo mejor entendí mal. Hermano, Hermana. yo creo que esta época sí era una época oscura. De hecho, yo he leído varias veces en algunos libros que dicen que fue como una época dormida para la sociedad. No hubo ningún avance, nada. La iglesia tenía como, la verdad, muy sometida a la gente, con esta relación que se formó entre el Estado y la iglesia, donde es que eran inseparables. Entonces la iglesia tenía muy sometida a la gente. Muy bien, Barbarita. A ver, Mario y Loida, ¿siguen pensando que es verdadero o que es falso? Verdadera. Ya, ¿qué opina Mario? Todavía estoy en la duda. No, yo como dice la Barbarita, pues por todo lo que se estaba pasando, yo pensaba que todo lo que se estaba viviendo, pensaba que era... Acuérdate de lo que te decía tu profesor Moreira, Chiruca. ¿Qué es lo que le enseñaron? ¿Verdadero o falso? Verdadera. Ya, pero ¿qué dice Mario? No que, a ver, no es que me la esté echando al lado la pregunta, pero como yo estoy empezando recién a esto, yo me estoy enfocando recién a estas preguntas, que no es llegar y responder mientras uno no tenga la sabiduría de Dios y aprender bien estas cosas, no. O sea, ya, bien. para mí no, Sí, no es llegar y largar algo porque no. No es pero que tienes uno que no decidirte si es verdadero o falso, Mario. verdadero. Todo es verdadero. ¿Tú también? Sí, verdadero. Amén. Verdadero. Verdadero, pues. En historia, todos conocemos la historia, todo lo que dijo Barbarita. En historia, este periodo se conoce como la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando se casó con el Estado en Pérgamo, comenzó a casarse en Tiatira por espacio de 1000 años, entre el año 500 después de Cristo, aproximadamente, 500, 600 por ahí después de Cristo, hasta el año 1500 y tanto, por espacio de 1000 años, la iglesia, como se casó con el Estado, sometió a las personas. No era permitido leer la Biblia, se creía que la tierra era cuadrada, se creía que todo era del enemigo y bla, montones de tinieblas espirituales que había. Y eso se encargó, ¿qué cosa? El catolicismo romano, la iglesia, por así decirlo. La iglesia católica, apostólica romana. Ya, por eso se le llama este periodo en historia secular la Edad Oscura. Si ustedes buscan en internet, ¿cuál es la Edad Oscura? La Edad Media. ¿Qué se caracterizó? Que la iglesia dominaba a todas las naciones. Se existían, ¿se acuerdan cuando estudiábamos, ¿no es cierto?, lo que era el feudalismo, el señor feudal, que había un señor principal ahí, y cada uno hacía su propia ciudad dentro de sus castillos, sus cuestiones, y tenía su propia ciudad, su propia gente, su propio esclavo, y un montón de cuestiones. Eso era, pues se creía que la tierra era cuadrada, que Dios era el centro de todas las cosas, y montones de mentiras. ¿Por qué? Porque se metió Jezabel, toda esa inmundicia, en este periodo de la iglesia. Pero hubo un remanente fiel, no se olvide, siempre hubo un remanente fiel. Entonces, por lo tanto, es verdadero. Hermana Pamelita. Ya. La última pregunta. Ya. Dice así. ¿Jesucristo tiene un remanente fiel en esta iglesia? ¿Verdadero o falso? Acabo de decir, a ver, ¿verdadero o falso? ¿Jesucristo tiene un remanente fiel? Lo sopló recién, hermano. Usted dijo la respuesta antes. Ya, a ver, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya, ¿qué opina Mario? Verdadero. Verdadero. Ya, hermana Mónica, hermana Gisela. Verdadero, porque siempre en todo Verdadero. momento va a tener
Siempre Ya, el Señor pero- va a guardar un remanente fiel. Pero sí, Amén. claro, si lo Hasta en acaba de esto decir, como dijo la hermana Angélica. La hermana Angélica lo acababa de decir yo mismo, pues. Ya, Jesucristo siempre tiene un remanente fiel dentro de todo este periodo. Siempre hay un remanente fiel. La iglesia, por ejemplo, hoy en día, la iglesia, a nosotros nos corresponde el periodo de la Odisea que estamos viviendo, una iglesia tibia. Una iglesia donde Jesucristo está fuera, donde la iglesia dice, yo soy rico, me he enriquecido, y el Señor le dice, no sabes que tú eres un pobre, miserable, ciego, desnudo, desventurado, etc. Jesucristo está fuera. Este es el periodo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿cierto? Ya, pero aquí, a ver, la hermana Pamelita, la hermana Mónica, la hermana Gisela, la hermana Angélica, la hermana Loida, el hermano Mario, la hermana Barbarita, yo, etcétera. Todos nosotros somos el remanente fiel que amamos a Jesucristo. Versus, ¿no es cierto?, gran parte de la iglesia cristiana evangélica que se ha corrompido. ¿Con qué? Con el falso evangelio y la prosperidad, con la metafísica, con brujería, hechicería, montones de cuestiones que hay. Se han metido, pues, hermanos, si eso lo estamos viendo nosotros, o no ha visto nunca a Cachiluna, a Maldonado, a Ronnie Chávez, a Ana Bender, a Antejebel, que predican otro evangelio, que hacen un montón de barbaridades. Eso lo tenemos ahora, pues ves. Y aquí el Señor tiene un remanente fiel, claro que sí. Somos nosotros, gracias a Dios, mantenemos la sana doctrina, estamos estudiando la palabra de Dios, ¿se fijan? Muy Amén. bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta con respecto a la iglesia de Tiatira. Todo esto, hermano, está enmarcado en el estudio del libro Apocalipsis. Mire qué lindo es aprender, ¿ve? Qué lindo aprender lo que pasó en la historia, cómo el Señor, ¿no es cierto?, eligió 7 ciudades, y esas 7 ciudades, ¿no es cierto?, iban a representar un periodo de tiempo por el nombre. Tiatira, una ciudad que se llamó Tiatira, que representó un periodo de la iglesia en la cual se mezcló toda la inmundicia de la religión babilónica, que hoy en día está representada por el catolicismo romano. ¿Cómo infiltró la iglesia? Se infiltró. Pero ya con Martín Lutero, con la Reforma Protestante, ¿no es cierto?, volvemos a la sana doctrina. ¿Ya? Claro que también tuvo sus pifias, eso lo vamos a ver el día bien. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna acotación más para ir terminando. No, hermano, está todo bien. ¿Ya? Nos reímos harto con el estudio nomás, gracias a Dios. Sí, ha sido uno de los estudios más chacoteros que hemos tenido. Gracias a Dios, todo bien. Todo bien. Todo bien y claro. Todo bien y claro. Pamelita, espero que esté bien y no tenga otra despedida, por hermana querida. No. Ya, si no, la voy a invitar para acá, para la casa, y me acompaña de nuevo. Eso. Ya, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿no es cierto? Estamos felices de ser hijos de Dios. Estamos muy Amén. contentos porque en Amén. este tiempo el Señor nos da la bendición de hacer estos estudios bíblicos, no porque lo haga yo. Ya conversaba ahí con la hermana Tabita Gavilán, que salió lamentablemente, no sé qué habrá pasado, y con la hermana Angélica, ¿no es cierto? Les decía, no se trata de que yo haga todas las cosas, no, aquí todos ustedes van a coordinar el día domingo, van a predicar, porque el Espíritu Santo de Dios que está en mí también está en usted. Lo que pasa, hermanos queridos, que si pudiéramos decir alguna diferencia hay, es que yo me he dedicado a leer mucho la Biblia. La he leído ya 6 veces completa, de tapa a tapa, voy en la 7ª. Y voy a seguir hasta que el Señor nos venga a buscar, voy a seguir leyendo la Biblia completa. Entonces eso da sabiduría, el Señor respalda su palabra y eso nos apoya. ¿Entiende? El Espíritu Santo, en el fondo, no nos respalda a nosotros, respalda esto, la palabra de Dios, la Biblia. Chuta, la hermana Gisela se fue, bueno. Entonces, cuando el Señor respalda la palabra de Dios, es su palabra. Y eso nos da firmeza, nos da algo consistente, firme, sólido, ¿no es cierto?, que es el fundamento de la fe en lo que nosotros creemos. A ver, vamos a llamar a la hermana Gisela, espera un poquito. ¿Qué le habrá pasado? Ahí está, hermana Gisela. Ahí la voy. Entonces, el estudiar la palabra de Dios, mantener la sana doctrina, ¿no es cierto?, y ver un poquito la parte histórica de lo que ha pasado en la historia, hermanos queridos, creemos que tan errados no estamos, o a lo mejor gracias a Dios, por su misericordia, estamos en lo correcto, ¿ya? Al estarle compartiendo estos estudios bíblicos. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que usted aprenda que el libro de Apocalipsis no es un libro cerrado, no es un libro del cuco, sino que ahí hay que ir paso a paso, pero paso a paso, ¿no es cierto?, el Señor nos va abriendo el entendimiento, nos va preparando, nos va capacitando, y vamos viendo cómo el Señor nos va abriendo su palabra. No por mí, si yo no soy nada, yo no soy nadie.
¿Ya? Lo principal aquí es lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, y eso, hermanos queridos, nos tiene que servir de base para que después usted tiene esa base, empiece a construir para arriba. Es decir, comienza a ver, por ejemplo, prédica de Gigi Ávila, de David Diamond, de Josué Irión, de Armando Alduchin, de Chuy Olivares, qué sé yo, hermanos que mantienen con mucha más erudición que yo, mucho más preparado que yo, ¿ya? Pero que con esa base usted ya va a entender claramente algunas cositas, algunos tópicos que topan a veces los hermanos, estos buenos siervos de Dios en este tiempo. Entonces usted ya va a tener una base, ya no va a estar tan pajarito, ¿no es cierto?, pajarita colgando, que no sabemos de qué se trata, no, usted ya va a saber algo. Y eso significa que el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, nos está enseñando a todos, a mí también, ¿ya? Entonces, yo, no es porque yo lo haga, no se trata de eso. Es lo que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Estamos los dos solos con la hermana. Amén, hermano Rudy. Ahí está la Amén, hermana. amén, hermano. Ya. Amén, hermano, amén. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Si no, para despedirnos. El viernes, ¿a qué hora empiezan los estudios? Ya, estamos empezando, yo le estoy marcando a las 20:30, 8:30, para partir a las 9, porque mi hermana Loida Limarín, ¿no es cierto?, sale a las 9, 9:15, para que alcance a llegar bien al estudio. Eso, el día para domingo, no estar tan perdida. Claro, el día domingo no, los días domingos marco a las 8, a las 20 horas, para partir a las 8:30. Oiga, justo recuerde que el día viernes yo a 21:10 más o menos yo tengo clase, así que termina como a las 10 y tanto para que no... Ahí me incorporo. Sí, hermanita Mónica, no se preocupe, no se preocupe. El alcance que hace la hermana Mónica. Todos estos estudios, hermanos queridos, yo los hago con el deseo de que todos aprendamos, principalmente, ¿no es cierto?, los hermanos que están recién empezando, etcétera, que conozcan bien la palabra del Señor, conozcan a Dios más por la palabra, más que por las emociones. Porque cuando vamos a las reuniones, ¿no es cierto?, nos emocionamos, cantamos, cerramos los ojos, lloramos, y todo eso está bien, no es malo, pero eso es una emoción, porque Dios nos creó así, ¿entiende? Pero no podemos conocer a Dios más por las emociones, más que por su palabra. El Señor quiere que lo conozcamos más por su palabra, porque su palabra es eterna. Por eso le digo, el mejor respaldo que podemos tener es leer la Biblia todos los días y eso aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a pedir que nuestro amado hermano Mario Faunde está por ahí. Sí, amén. Ahí está. Hermano Mario, tenga la bendición de darle gracias al Señor por este estudio bíblico y nos despide de la reunión hasta el día viernes 20, si Dios quiere, a las 21:30 horas, comienzo a marcar. ¿Ya? Dios les bendiga. Hermano Mario. Amén. ¿Se escucha, sí? Amén. Sí, súper bien. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Señor, tú conoces a cada uno de mis hermanos que han estado en este lugar, en sus hogares, Señor, compartiendo este estudio. Y pidiéndote, Señor, de lo alto, que tú cada día nos des sabiduría. Amén. Entendimiento, Señor, porque tu palabra no es fácil, Señor. Gracias, Padre amado. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me diste en este día de estar reunido con ellos y de Amén. poder aprender, Señor, de Gracias. todo lo que tú nos quieres enseñar, Señor, a través de mis hermanos. Gracias, Padre. Señor, lo único que te pido por mi vida, Señor, que tú me des sabiduría y entendimiento, Señor. Amén. Porque los tiempos, Señor, que vienen son difíciles, pero contigo somos más que vencedores, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias. Señor, gracias te damos por mi hermano Rudy, por mis hermanas que aún no conozco, pero sabemos, Señor, que son fieles a ti, Señor. Gracias, Porque Padre. ella, ninguna de nosotros, Señor, ninguno de nosotros, pues queremos que tú Gracias. siempre estés de acuerdo con nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Te bendecimos, Padre, en esta noche. Y haría acostarnos del descanso que tú nos das cada día. Amén. Poder descansar en paz, Señor. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, dice tu palabra. Porque solo tú, Señor, lo haces vivir confiado, Señor. Amén. Pero gracias por mis hermanos y el día de mañana y al amanecer te demos gracias también por un día más de vida.
nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos gracias también por mis hermanos que van al trabajo mañana. Que tú Amén. los cuides, los protejas, Señor, de todo accidente. Amén. Si alguien no está sin trabajo, Señor, tú los bendigas grandemente. Gracias, Padre, por mi esposa también que está al lado mío, que ha sido un pilar fundamental en mi vida, Señor, para poder seguir en tus caminos, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, amados Amén. hermanos. Amén, Todos los hermano. videos están en el canal de la hermana Natalia. Y el día viernes nos juntamos a las 20:30 horas. Comienzo a llamar. Bendiciones. Chao, hermana Mónica. Bendiciones a cada uno. Besitos. Estén bien, bendiciones. Hermano.